sí que me he lanzado y sin paracaídas, porque las caídas han sido a veces potentes, ¿no? A mí, cubana, yo no salgo de empleada doméstica, de prostituta, que he hecho muchísimas. Me gusta pensar que he tenido suerte. Yo voy a hacer cosas en Cuba, voy a vivir en Cuba y, y es mi responsabilidad como cubana. Yo voy a hacer muchas cosas en Cuba, estoy segura. Y quiero no tener miedo, porque el miedo paraliza y yo he sentido miedo. En mi situación, que vais a dejar a una familia en la calle. Que yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende de mí. Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal. Esa niña que viste necesita ayuda. Es tan importante. Que esto lo vamos a... En los márgenes es una película que he hecho con muchísima responsabilidad, porque toca un tema que, bueno, que no se habla mucho de eso, que cuando uno está al margen de ciertas cosas, pues no te enteras. A veces pensamos que nosotros estamos en los márgenes, ¿no? Pero en realidad a los que tienen marginados, los que están en un lugar de silencio, son a los miles y cientos de personas que están siendo desalojados en este país de una manera tan descarada, evidente. Los grandes poderes económicos mandan, gobiernan, y esto toca fundamentalmente a las personas. Creo que en los márgenes cuenta de una manera descarnada la situación, cómo es, y creo que ha sido muy hermoso que sean personas, Juan Diego, Penélope, los productores de esta película, comprometidos con la situación que se vive en este país de personas que no tienen voz. Bueno, Juan Diego, que es un hombre un actor, siempre lo he admirado muchísimo, ahora trabajé con él y me parece, justamente él tenía que hacer esta película porque tiene una sensibilidad muy especial. Y Penélope es una mujer con la que he trabajado ya por segunda vez y me conmueve su humanidad, su cercanía, no solo como con nosotros como compañero, que lo es así, que es, sino que le interesa lo que le está pasando a la gente, lo que está viviendo. Toda la figuración de esta película son personas que son víctimas del desalojo, o sea, que están en asociaciones contra esto y bueno, son unas luchadoras, casi todas mujeres además. Y yo he visto a Penélope en situaciones de dar apoyo emocional, sufrir lo que están sufriendo esta gente, que la verdad te digo es muy complicado. Tenía muchas ganas de salir de Cuba y probar en otro lugar. Y mi ideal era España, primero porque es mi lengua y, y por la cercanía que uno tiene con la península ibérica. Yo llegué a España cuando tenía, o sea, cumplí en julio del 96, 32 años. Tenía una carrera bastante consolidada en Cuba y emigrar, irse de su país, es, como tú bien dices, un acto de fe. Emigrar siendo un artista X o alguien que tenga una profesión más bien humanista, que no sea productiva, que tengas que depender además de otros para poder trabajar, es lo que tú has llamado un salto al vacío. Bueno, yo le tengo un tremendo miedo a las alturas. Yo jamás saltaría físicamente al vacío, pero ahora que tú lo dices, sí que me he lanzado y sin paracaídas, porque las caídas han sido a veces potentes, ¿no? Me gusta pensar que he tenido suerte, creo que he sido más que insistente, resistente, porque esto es una carrera de fondo muy larga, que no se termina nunca esta profesión, además, en sí misma, y empezarla en un país fuera de tu cultura es bastante complicado. He podido vivir de mi profesión aquí. No es que yo tenga una carrera estable, continua. Yo he ido pasito a pasito. Estaba pensando justamente hoy.
Si me preguntaran cuál es tu mayor deseo, así, si tuviera la lámpara maravillosa, yo diría haber nacido argentina. Y tú te puedes preguntar, se pueden preguntar la gente por qué. Bueno, porque aquí, por ejemplo, en España, hay muchísimos actores argentinos, buenísimos, claro, hay una escuela de actores argentina que es brutal, pero los actores argentinos aquí pueden hacer de maestros, pueden hacer de asesinos, pueden hacer de un hombre culto, una mujer casada con una casa, pero a mí, cubana, yo no salgo de empleada doméstica, de prostituta, que he hecho muchísimas. Y bueno, el gran compromiso que yo tengo como actriz cuando me tocan hacer este tipo de personajes, que son los que siempre me tocan hacer, es pensar cómo lo puedo hacer, sobre todo, importante, que ese personaje tenga una verdad y cumpla con las expectativas que me está pidiendo el guión, que me está pidiendo la dirección y que a la vez sea distinto a todos los demás que he hecho. Estoy en esa lucha donde me gustaría ser una maestra, donde me gustaría ser una doctora, así que yo sueño con poder hacer personajes que me desliguen un poco de la cosa profesional en la que está encasillada, en este caso, pues una latina, pero la verdad es que nos cuesta mucho que nos vean en personajes, por ejemplo, de alta clase, eso ya ni pensarlo. Viendo mi realidad, viendo compañeros de aquí, cubanos o latinos, está un poco difícil. Cada día de mi vida yo sueño con estar en Cuba y poder trabajar en mi país. Bueno, yo estuve rodando en el año 2017 el viaje extraordinario de Celeste García en Cuba y ya era complejo, era muy difícil. Tuvimos la suerte de tener una productora tremenda, Claudia Calviño, que se rompía el alma porque todo estuviera y todo estuvo. Pero la gente que vive en Cuba, con cual yo mantengo un vínculo, mis amigos actores, mi familia, actrices y actores, están viviendo una situación tan terrible. Yo voy a hacer muchas cosas en Cuba. Y en España voy a hacer muchas cosas cubanas, estoy segura. Y quiero no tener miedo, porque el miedo paraliza. Y yo he sentido miedo. He sentido miedo. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que le pasa a mis compañeros, a mis amigos, a la gente común de la calle. Quiero que los que estén gobernando Cuba, el presidente de Cuba y los que por ahí para abajo o por ahí para arriba, entiendan que la libertad no se puede coartar, que la gente tiene que tener la libertad de decir lo que piensa. Si la gente está allí, y lo único que quiere son las cosas elementales para vivir. Ahí hay cosas que se tienen que solucionar desde dentro. Así que yo voy a hacer cosas en Cuba, voy a vivir en Cuba y, y quiero trabajar con mis compañeros actores, con mis compañeros de toda la vida que están allí. Yo puedo decir muchísimas cosas buenas, pero ahora toca hablar de los problemas que hay en Cuba y es mi responsabilidad como cubana.